Este, comenzamos el capítulo 7, que verdaderamente sería el último de termodinámica. Aprovecho, ¿no?, para hacer énfasis de algo que ya se ha puesto en SIGA, ¿no? O sea, el profesor Rodolfo también dicta clases de manera eh, en vivo, ¿no? Por decirlo de una manera, en la plataforma Zoom, ¿no? Entonces, este es el link, ¿no? Y este es el horario y esto es lo que ya la mayoría de ustedes conoce o bueno, todos ustedes deben conocer porque ya se ha indicado, ¿no? El aviso, los avisos están en SIGA, ¿no? Entonces, las dos plataformas oficiales, ¿no? de la universidad, ¿no? Para dictar las clases es por un lado lo que corresponde a Zoom, ¿no? Perdón, a UDES Virtual, ¿no? Que en UDES Virtual se está colgando el material de las clases, etcétera. Las prácticas se están tomando ahí, pero también SIGA, ¿no? Entonces, generalmente los avisos se están poniendo también en SIGA, ¿no? O más bien se están poniendo en SIGA, ¿sí? Entonces, también se ponen algunos avisos en UDES Virtual y también se ponen en SIGA. Entonces, la indicación es revisar ambos, ¿no? Ambos son las plataformas oficiales del curso, ¿no? Las clases de Zoom se hace con el usuario que tienen los profesores, ¿no? En este caso el profesor Rodolfo y bueno, yo también tengo un usuario, ¿no? Entonces, en SIGA, si es que cambia por algún X motivo el link de Zoom, se pone en SIGA, ¿sí? Entonces, sí tienen que estar atentos de eso y ahí se están dictando todas las clases, ¿no? Las clases que aquí también las estoy subiendo, pero es un refuerzo también. Entonces, material hay bastante y en ese sentido sí se les pide que lo revisen, ¿no? Entonces, bueno, esto es importante, por eso, tómenlo en cuenta y vayan a las clases de Rodolfo y también tienen estas disponibles, ¿no? Entonces, sí les pido por favor que la revisen, ¿no? Eh, bueno, entonces eso era un poquito lo que les quería comentar al inicio y bueno, ahorita sí ya comenzar directamente con lo que sería la clase y este sería, como les digo, el último tema de termodinámica, ¿no? Que está denominado termodinámica de la atmósfera, ¿de acuerdo? Entonces, este es un poquito el contenido, definiciones, composición del aire, estructura atmosférica, parámetros meteorológicos, instrumentación, balance de radiación, etcétera, ¿no? Eh, este tema de termodinámica de la atmósfera no lo encuentras tan directamente. O sea, no lo encuentras directamente en un libro, ¿no? Esto es un poquito lo que se ha estado trabajando, digamos, en el laboratorio, porque hay una estación de radar en la universidad. Ya, bueno, ya se tiene algún conocimiento y se ha armado este capítulo, ¿no? Entonces, en función de eso es que se edita este tema, ¿no? Bueno, aquí tienen algunas referencias, ¿no? Que pueden ustedes seguir. Algunas definiciones, ¿no? Este es un capítulo, entre comillas, teórico, ¿no? Teórico práctico, pero hay bastante teoría involucrada en este capítulo, ¿no? Eh, entonces, vamos viendo. Atmósfera es la capa gaseosa que rodea la Tierra, se extiende desde la superficie hasta 100 kilómetros de altura. Y termodinámica de la atmósfera va a ser la parte de la física que aplica la ley de termodinámica al estudio de procesos y fenómenos que ocurren en la atmósfera. Aquí tenemos un poquito la estructura de la atmósfera, ¿no? Entonces estamos viendo las capas que la componen, ¿no? Troposfera, tropopausa, estratosfera, la capa de ozono, luego tenemos mesósfera, tenemos la termósfera y tenemos la ionosfera. Entonces, así está distribuido, digamos, la estructura de la atmósfera, ¿de acuerdo? Y bueno, aquí definitivamente se tienen un poco los las distancias, ¿no? O las elevaciones a las que corresponde cada una de estas capas, ¿no? ¿Sí? De tal manera, por ejemplo, que la capa de ozono estaría, de acuerdo a lo que tenemos aquí, prácticamente en toda la estratosfera, ¿no? Pero un poquito también de la mesósfera, ¿no? Entonces, como que, entre comillas,
por decirlo de una manera, se está traslapando, ¿no? Por decirlo de una manera, ¿no? ¿Qué más tenemos? Entonces, la troposfera, ¿no? Como decíamos, estaba de 0 a 12 kilómetros, es la capa inferior, ¿no? La más baja y de mayor densidad. En todos los seres vivos habitamos, es la sede de la vida y donde se forman la mayor parte de las nubes. Está compuesta mayoritariamente por nitrógeno y oxígeno. Son características, ¿no? Estratosfera es la principal característica de la estratosfera es que en ella se encuentra la capa de ozono de 30 a 52, la cual ejerce una acción protectora absorbiendo los rayos ultravioleta procedentes del Sol. Por encima de la estratosfera, pero por debajo de la mesósfera se encuentra la estratopausa. Mesósfera. Mesósfera es la tercera capa de la atmósfera de la Tierra. La temperatura disminuye a medida que se sube, ¿no? Como sucede en la troposfera. Puede llegar hasta menos 90 en la zona más fría de la atmósfera. Ionosfera es la capa compuesta por gases ionizados producto de la radiación ultravioleta, los rayos X y la lluvia de electrones procedentes del Sol. Esta capa refleja todas las ondas de radio que emiten las estaciones de la Tierra, ¿no? Por último, la exósfera, ¿no? En los últimos vestigios de la atmósfera pertenece a esta capa, ¿no? Como en la exósfera no hay rastros de vapor ni de polvo que refraten y difundan la luz, el firmamento aparece negro y constelado de estrellas cintilantes, ¿no? Entonces son algunas características estos de las capas de la Tierra, ¿no? El aire atmosférico, esto es con lo que hemos venido trabajando bastante en termodinámica, y aquí está un poco su composición, ¿no? 78% nitrógeno, 21% oxígeno y el 1% los restantes, ¿no? Dentro de ellos se encuentra el vapor de agua que, como saben, influye bastante, ¿no? En temas de confort térmico y algunos parámetros termodinámicos del, del ambiente, ¿no? Aquí tenemos una composición un poquito más detallada, ¿no? Y aquí se ha enmarcado el vapor de agua, pero como les digo, es un parámetro bastante importante, ¿no? Que requiere especial interés a medida que vamos estudiando especialmente cursos de termodinámica, ¿no? Esta es una pregunta que alguna vez me hicieron y me pareció interesante. Dice, si estamos a una atmósfera, entonces cuando se evapora el sudor de nuestro cuerpo, ¿implica que estamos a 100 grados centígrados? Entonces, piénsenlo, ¿no? O sea, cuando nosotros sudamos, ¿implica que estamos a 100 grados? ¿Qué creen ustedes, no? Definitivamente la respuesta es no. Sí, vamos a ver qué es lo que pasa. Entonces, ¿cómo se explica esto? Se explica por medio de la ley de Dalton. ¿Qué dice Dalton? Que la presión total de un recinto va a ser igual a la sumatoria de las presiones parciales, ¿sí? Ahí te lo explico en la siguiente diapositiva, vamos viendo esto, ¿no? La constante específica del gas, esto es nomenclatura, ¿ya? Algunos lo llaman CEG, ¿de acuerdo? Esto ya se ha visto, ¿no? Algunos le llaman R asterisco, ¿no? Otros le llaman simplemente R, ¿no? Entonces es un tema de nomenclatura, ¿sí? Para que lo tengan presente, ¿no? Y esto es ecuación de estado de gas ideal para cada uno de los compuestos del aire, ¿no? Porque hemos dicho que el aire es una mezcla de gases, ¿no? Entonces el aire, al ser una mezcla de gases, podríamos aplicar, ¿no? Ecuación de estado para cada uno de estos gases, ¿de acuerdo? Aquí entramos un poquito más en detalle con la ley de Dalton. La ley de Dalton me dice que la presión total de un lugar va a ser igual a la sumatoria de las presiones parciales. Ejemplo, tenemos una habitación, tenemos otra habitación y tenemos perdón, estamos analizando el gas A, estamos analizando el gas B, vamos a analizar la mezcla de los gases. Por decir, ¿no? Nitrógeno y oxígeno. Y esto va a ser aire, por decirlo.
Entonces, este nitrógeno va a estar a un volumen y una temperatura, que va a ser esto de aquí. Este oxígeno va a estar a un volumen y una temperatura, que va a ser esto de acá. Y el aire va a estar a un volumen y una temperatura determinada. Ahora, ¿qué pasa con la presión? ¿Qué es lo que me dice Dalton? La presión total va a ser igual a ¿qué cosa? A la presión de A más la presión de B. O sea, es decir, la presión del aire, la presión atmosférica va a ser igual a la presión del nitrógeno más la presión del oxígeno. Pero si por ejemplo tuviéramos este vapor de agua, sumamos el vapor de agua. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo ocurre la evaporación? La evaporación va a ocurrir cuando la presión del vapor de agua a 20 grados centígrados sea menor que la presión de saturación a 20 grados centígrados. Esto ya se ha visto. Esto de aquí ya se ha visto. ¿Sí? Cuando hablábamos de temperatura de saturación y presión de saturación. O sea, esto está básicamente en tablas. Entonces, ¿qué decimos nosotros? A unas determinadas condiciones atmosféricas se puede medir la presión del agua. ¿Sí? Aquí va, por ejemplo, en este ejemplo, ¿no? Dice, el agua en un lago a 20 grados centígrados se evapora hacia el aire a 20 grados centígrados y humedad relativa al 60%. Ya que la presión de saturación del agua, a esa temperatura es 2.3 kilopascales. Y la presión del vapor de aire en las condiciones mencionadas es 1.4. O sea, estas son las condiciones del lugar. Y este 2.3 sale de tablas. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo ocurre la evaporación? Cuando la presión parcial del vapor de agua sea menor que la presión de saturación. ¿Sí? Entonces, eso es cuando ocurre la evaporación. Esto era lo que les decía, ¿no? Nosotros, por ejemplo, tenemos la tabla que ya la hemos visto en capítulos anteriores. Entonces, por ejemplo, para 20 grados centígrados, ahora déjenme utilizar el resaltador. Entonces, para 20 grados centígrados, ¿cuánto es mi presión de saturación? 2.34, ¿sí? Entonces, ¿eso qué implica? Que nosotros estamos a una temperatura de 20 grados centígrados. Si ocurre que mi presión del vapor de agua contenida en el aire es menor que la presión de saturación, va a ocurrir la evaporación. ¿Sí? Entonces, aquí estamos, digamos, recalcando un poquito lo que ya les he mencionado, ¿no? La presión atmosférica va a ser igual a ¿qué cosa? A la suma de las presiones parciales. Es decir, la presión de nitrógeno, oxígeno, la presión de argón, etcétera, etcétera. Ahora, si no tomamos en cuenta nosotros el vapor de agua, eso se va a llamar aire seco, ¿sí? O sea, es la definición que se da. Y aire húmedo cuando se suma la presión del vapor de agua, ¿sí? Entonces vas a hacer dos definiciones. Aire seco y aire húmedo. Entonces, por ejemplo, la humedad del aire atmosférico, ¿no? Entonces aquí vamos a ver unos parámetros que son interesantes, ¿no? Humedad específica y humedad relativa. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Por ejemplo, MA, masa de aire, 1 kilogramo de aire, ¿ya? ¿Sí? Masa de vapor, 0.1 kilogramo de aire. Y la humedad máxima de vapor, 0.02 kilogramos, ¿no? Y este es 0.01 kilogramos. Entonces, la humedad relativa o la humedad específica, en primer lugar, ¿qué va a ser? Los kilogramos de vapor de agua por kilogramo de aire seco. ¿Sí? Y la humedad relativa es un parámetro que aquí te lo vamos a ver, ¿no? Entonces vamos viendo qué dice. La humedad específica es la cantidad real del vapor de agua por kilogramo de aire seco. Mientras que la humedad relativa es la proporción entre la cantidad real de la humedad en el aire y la cantidad máxima de la humedad que el aire pudiera contener a esa temperatura. O sea, este 50% ¿de dónde va a salir? Va a salir de dividir 0.01 sobre 0.02%, ¿sí? Aquí ya vamos un poquito con la formulación, ¿no? Humedad absoluta, este W,
perdón, omega, ¿cómo va a ser? La masa de vapor de agua sobre la masa de aire seco. Que si nosotros resolvemos por medio de la ecuación de estado, ¿no? Podríamos llegar a esta expresión. O sea, la humedad relativa va a ser 0.622 presión de vapor, presión total menos presión de vapor. ¿Sí? Es la fórmula para la humedad absoluta. Para la humedad relativa, ¿qué sería? La presión parcial de vapor sobre la presión de vapor saturado, ¿no? Y la presión de vapor saturado es la de tablas, que por ejemplo habíamos dicho que para 20 grados centígrados esta presión era 2.34 kilopascales. Cuando la humedad relativa es igual a 1, dice que el aire está saturado, lo que indica que ya no le es posible contener más vapor de agua. Entonces, el ejemplo sería este, ¿no? Por ejemplo, sí, algunas veces han dicho, cuando vas a Lima, ¿no? Dejas la ropa y demora en secarse, ¿no? En cambio aquí en Piura, puedes llegar todo sudado de haber estado jugando, no sé, un partido de fútbol y la ropa se va a secar más rápido. ¿Y eso por qué es? Por la humedad relativa. Entonces, ¿qué implicaría esto? Que en Lima la humedad relativa es mayor y en Piura la humedad relativa es menor, ¿sí? ¿Y qué vendría a ser la humedad relativa? Vendría a ser la cantidad, ¿no? De vapor, ¿no? De vapor de agua que puede absorber el ambiente, ¿no? Por ejemplo, algún ejemplo, ¿no? Por ejemplo, cuando están hirviendo agua, ¿no? Por decirlo, ¿no? Para poner un pequeño ejemplo, ¿no? Y se dan cuenta que está hirviendo y ya hay vapor en ese, por decirlo de una manera, ya ese microambiente, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí? La humedad relativa ya está haciendo 100%. ¿Y cómo te das cuenta? Porque está condensando inclusive, ¿sí? Esa es un poquito la explicación. Eh, entonces, esto es un poquito lo que ya les he dicho, ¿no? La presión parcial de vapor es lo que habíamos visto. Y la presión de vapor saturado, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la presión parcial de vapor? Es la presión parcial del vapor de agua. Se define como la presión que el vapor ejercería si existiera solo la temperatura y volumen atmosférico, ¿sí? Que era lo que habíamos visto en las ecuaciones anteriores. Y vapor saturado, que prácticamente eran los valores de tablas, ¿no? Y ahí, efectivamente, hay tablas, ¿no? Por ejemplo, la presión de vapor a una temperatura determinada. Vamos viendo. Si mi temperatura es de 12.2, así se lee, ¿no? 12.2 grados, mi presión de vapor saturado va a ser 1.421, ¿sí? Kilopascales. ¿Sí? Ahora tenemos una tabla, ¿sí? Entonces creo que aquí está el ejemplo, hemos visto, ¿no? Esto ya lo hemos visto, pero como les digo, estos son valores que hemos sacado de una tabla. ¿Sí? Para calcular la humedad relativa, por ejemplo, ¿qué es lo que haríamos? Este valor de 1.421 lo pondríamos aquí, ¿no? Que es nuestro valor de tablas. ¿Ya? Me están diciendo que si mi humedad relativa es 75%, me piden cuánto es la presión la presión parcial del vapor, ¿no? Entonces se aplica la fórmula 75 porque está en porcentaje, presión parcial de vapor sobre la presión de vapor saturado, ¿no? Resuelve si tiene la presión parcial del vapor. Teníamos la presión parcial de vapor, ¿no? Y teníamos la presión de vapor saturado. Entonces, en función de eso, con la ecuación de Clausius-Caperion, se puede hacer una expresión para calcular la presión de vapor en función de los parámetros termodinámicos que tengamos. Me explico en la siguiente diapositiva. ¿Sí? Entonces, por ejemplo,
si nosotros quisiéramos la presión de vapor saturado en función de la temperatura, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Aplicar directamente esta fórmula. Entonces ya no tendríamos nosotros que estar utilizando las tablas, sino directamente lo obtenemos en aplicando fórmula, ¿no? Que es mucho más sencillo. Un pequeño problema, ¿no? Dice la habitación de 5 por 5 por 3 que se representa en la figura tiene aire a 25 grados y 100 kilopascales y una humedad relativa de 75. Determinar presión parcial de aire seco, humedad específica, las masas de aire seco y de vapor de agua en el cuarto. Y me están dando estos datos que sería el R del aire y el R de vapor de agua, ¿no? Estos datos son importantes, entonces sí sería interesante que ustedes los tengan, no los copien, ¿no? Sí, estos datos son importantes. Entonces, la humedad relativa lo habíamos definido como la presión parcial de vapor sobre la presión de vapor saturado. Entonces, nuestra primera pregunta era la presión del aire seco, si no me equivoco, ¿no? Entonces, para la presión del aire seco, ¿qué calculamos? Calculamos la presión de vapor, ¿sí? Y a esta presión de vapor le tenemos que restar la presión atmosférica, ¿no? Con lo cual tendríamos la presión del aire seco. La humedad específica, sí, como ya tenemos la presión del vapor, tenemos la presión del ambiente, la podemos calcular directamente sin mayor complicaciones. Nos piden la masa de vapor, ¿de acuerdo? La masa de aire y la masa de vapor. Entonces, este dato es importante, ¿no? El volumen del aire va a ser el volumen del vapor igual y va a ser el volumen de la habitación. Entonces, como teníamos los datos del recinto, lo calculamos directamente y podemos calcular la masa de aire y la masa de vapor. ¿Y esto qué cosa es? Cocción de estado de gas ideal. Entonces, la masa del vapor de agua también se podría calcular, ¿no? Con la humedad absoluta, ¿no? Entonces, hay dos maneras de resolver o de obtener este parámetro, ¿no? Hay dos maneras. Uy, perdón. Sí, entonces hay dos maneras de obtener esto, ¿no? Y esta es la otra respuesta. ¿Qué es el punto de rocío, no? El punto de rocío, para los que no lo conocen, es a veces temprano en las mañanas, ¿no? Cuando ves que en las hojas, ¿no? De las plantas hay agua, ¿no? Entonces vamos a ver cómo se calcula el punto de rocío. Entonces la temperatura normal del aire atmosférico se le conoce como temperatura de bulbo seco, ¿no? Son algunos parámetros, ¿no? Pero la temperatura normal del aire se le conoce temperatura de bulbo seco. Para diferenciarla de otra forma de temperatura, ¿no? La temperatura a la cual la condensación de agua empieza si el aire se enfría a presión constante se llama temperatura de punto de rocío. Entonces la temperatura del punto de rocío es la temperatura de saturación a la presión de vapor, ¿de acuerdo? Aquí hay algunos ejemplos, ¿no? Cuando, entre comillas, no sudan las botellas, ¿no? Están heladas, ¿no? El humo que sale de la boca, ¿no? Entonces, eso corresponde al fenómeno del punto de rocío. Y aquí está un poquito la explicación, ¿no? Este PG es la presión de vapor saturado, ¿sí? Que vendría a ser todas estas presiones, ¿de acuerdo? Entonces nosotros tenemos una temperatura determinada. A ver, déjenme utilizar la pluma. Entonces miren, esta es mi temperatura inicial que estaría a esta altura, ¿sí? Entonces empieza a disminuir la temperatura, que es cuando ocurre el punto de rocío. Empieza a disminuir la temperatura, pero la presión se mantiene constante, ¿de acuerdo? O sea, si tú tienes una botellita, si lo dibujo así, tienes una botellita que está helada, ¿qué es lo que va a pasar?
aquí vas a tener una temperatura, ¿no? Pero digamos aquí la temperatura va a ser una temperatura, o sea, pues, si le quiero poner temperatura de la botella, ¿no? Menor que la temperatura ambiente, ¿no? Menor. Ahí. Es complicado a veces escribir. Ya. Menor que la temperatura. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En estos alrededores la temperatura se va a hacer menor. En estos alrededores la temperatura es menor. Entonces vamos viendo qué es lo que pasa a medida que disminuye la temperatura. A medida que disminuye la temperatura vamos a seguir esta isóbara. Porque la presión se mantiene constante. Y aquí, en este punto, que es la temperatura de punto de rocío, ¿sí? Que se obtiene a la presión del vapor, ¿sí? Este va a ser nuestro punto de rocío. Dew point es punto de rocío. Y luego, ¿qué línea seguiría? Luego la línea que va a seguir esto sería esta línea de aquí. ¿Por qué? Porque ya empieza efectivamente a... Y borro esto de aquí. Y con color azul, ¿no? Ponemos que ya empieza a condensarse, ¿no? Entonces esto ya empieza a condensarse. ¿Sí? Entonces eso es lo que correspondería al punto de rocío. Y bueno, y aprovecho, ¿no? Para decirles que aquí vemos algunas de las utilidades, ¿no? Que tiene el diagrama TV, ¿no? ¿Sí? Así que de aquí cómo se lee, ¿no? En un tiempo inicial vas a tener aire seco y vapor sobrecalentado. Pero con medida de tiempo, a que pase el tiempo, esto va a empezar a perder temperatura, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? La presión va a seguir siendo la misma y vas a tener prácticamente el condensado al final de este proceso termodinámico. ¿De acuerdo? Temperatura de bulbo húmedo, como les digo, la temperatura que se lee, ¿no? En un termómetro, etcétera, ¿no? Esa sería la temperatura de bulbo húmedo. La temperatura ordinaria del aire atmosférico. Cuando se tiene un cronómetro cuyo bulbo esté cubierto con una mecha de algodón, con agua, y soplar aire sobre ella, tal como se muestra en la figura, como se tiene esto, la temperatura medidas de esta manera se denomina temperatura de bulbo húmedo y se emplea comúnmente en aplicaciones de acondicionamiento de aire, ¿no? Entonces, por eso les digo, la temperatura ordinaria que tú mides es la temperatura de bulbo seco. Y la otra temperatura que también se encuentra es la temperatura de bulbo húmedo, que se mide de esta manera, ¿no? ¿Sí? ¿Y para qué sirve? Para aplicaciones de acondicionamiento de aire, ¿no? La carta psicométrica es interesante, ¿no? Entonces, vamos a ver qué dice. El aire atmosférico, una presión especificada, se establece por completo mediante dos propiedades intensivas independientes del resto de las propiedades. Perdón, el resto de las propiedades se calcula fácilmente a través de las relaciones anteriores. Entonces, si tú quieres calcular, digamos, parámetros atmosféricos del aire atmosférico, tú básicamente lo que necesitas son dos propiedades. Y con estas dos propiedades y la carta psicométrica puedes obtener todas las otras, ¿no? ¿Qué valores tenemos, no? Temperatura de bulbo húmedo, humedad relativa, temperatura de bulbo seco, temperatura específica, temperatura de bulbo húmedo, entalpía, ¿sí? Volumen específico, ¿no? Y esta sería la línea de saturación, ¿de acuerdo? Entonces aquí, por ejemplo, nosotros tenemos una carta psicométrica, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé, vamos viendo. Tenemos, ¿qué cosa? Tenemos la temperatura de bulbo seco y una temperatura, ¿no? Dice, considere un cuarto que tiene aire a una atmósfera, 35 grados centígrados, 40% de humedad relativa. Con la carta psicométrica determina humedad específica, entalpía, la temperatura de bulbo húmedo, la temperatura de punto rocío, el volumen específico del aire. Entonces, ¿con qué entramos? Entramos con 35 grados centígrados
y humedad relativa de 40%, ¿sí? Donde se intersectan estos dos puntos, empezamos a ubicar nuestros valores. O sea, este punto de la curva de aquí va a ser punto de rocío. ¿De acuerdo? La humedad específica va a estar acá. ¿Ya? La temperatura del bulbo húmedo va a ser esta línea de aquí. Temperatura del punto de rocío. Bueno, perdón, ya lo dije. Temperatura de bulbo húmedo y la entalpía, ¿sí? Y con eso hemos calculado ya todos los parámetros termodinámicos. El volumen específico, el volumen específico que sería estaría correspondido acá. Entonces tú qué haces, ves a esta línea y lo ubicas, ¿no? ¿Sí? Entonces prácticamente ese es el uso de la carta ciclométrica. Esto estudio para qué sirve, para la comodidad humana y el acondicionamiento de aire. Entonces, no es posible cambiar las condiciones climatológicas, pero sí el clima en un espacio combinado por medio del acondicionamiento de aire, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá, ¿no? Un cuerpo se siente cómodo cuando puede disipar libremente su calor excelente y no más, ¿no? Esta persona está a 37 grados centígrados, él va a estar cómodo a 23 grados centígrados. O sea, si estás a 37 grados y te pongo en un ambiente en el que la temperatura es 35, no te vas a sentir cómodo, ¿no? Porque hace calor. ¿Cuáles son los parámetros de confort térmico, no? 23 grados centígrados, humedad relativa de 50% y un movimiento del aire de 5 metros por minuto, ¿no? Ahí estás perfecto, ¿no? Y aquí, bueno, la imagen lo, lo muestra, ¿no? Ya demasiado cómodo, ¿no? Aquí hay algunos parámetros para también calcular la presión atmosférica. Entonces tenemos dos modelados, ¿no? Uno que corresponde a la atmósfera isotérmica y otro que corresponde a la atmósfera politrópica, ¿no? Son modelados que se hacen. La presión es fuerza sobre área, ¿de acuerdo? Presión es fuerza sobre área. Y la idea aquí es ver cómo varía la presión en función de esta altura, ¿no? Entonces la idea es tratar de relacionarlo. Se relaciona de esta manera, ¿no? Tenemos el área, tenemos el volumen, tenemos lo que es fuerza. Entonces los empezamos todos estos parámetros a entrelazar. ¿Para qué? Para darnos cuenta que mi presión 1 va a ser ρ h g. Y mi presión 2 va a ser ρ h g. ¿Cuál es la diferencia? ¿No? Que esta presión 1 era h mayúscula, la altura mayor, y esta era mi altura menor. Entonces en función de esto empezamos nosotros a hacer unos modelados, ¿no? Que era el de la atmósfera isotérmica y politrópica. Entonces, ¿cómo va a variar la presión con la altura? Menos ρg, ¿no? Que era lo que teníamos anteriormente. Y la densidad era esto de aquí, ¿sí? Entonces, para la atmósfera isotérmica, ya les muestro el resultado, lo que vamos a tener nosotros es esto. O sea, calcular la presión, ¿no? En función de la altura, ¿no? Y los parámetros que vemos de estas ecuaciones, M es masa de aire, R constante universal, área, la operación, ¿no? La gravedad y el P sub 0 también, que es un dato, ¿no? Entonces aquí podemos nosotros tranquilamente calcular la atmósfera isotérmica. La atmósfera politrópica, la temperatura disminuye linealmente también, ¿no? Entonces nosotros tenemos aquí dos formas para calcular rápidamente la presión atmosférica, ¿no? El ciclo hidrológico del agua, esto ya bueno es un poco de ya colegio, ¿no? Como yo no quiero hacer videos generalmente tan largos, ¿no? Y aquí podemos ver un poquito el ciclo del agua y los invito a que lo revisen, ¿no? Básicamente, ¿qué tenemos? El agua contenida en los océanos, hay una evaporación y luego cae al terreno, ¿no? En distintas formas, ¿no? Entonces es todo o sea, el agua no se mantiene estática, eso es básicamente lo que se quiere decir, sino que verdaderamente tiene un ciclo, ¿no? Que nosotros le vamos a llamar ciclo hidrológico. La energía solar, bueno, también. Aquí hay algunos parámetros interesantes, ¿no?
por ejemplo, la longitud y latitud, ¿no? Que alguna vez lo habrán escuchado hasta en películas, ¿no? Y capaz no saben, ¿no? Pero dependiendo el hemisferio en donde te encuentres, por ejemplo, nosotros estamos en el hemisferio sur. Aquí está el hemisferio norte, ¿de acuerdo? Entonces podemos ir viendo que el sol no se mantiene estático a lo largo del año, ¿no? O sea, no se mantiene en una posición fija, sino que va variando, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos invierno, verano en el hemisferio sur y como prácticamente en verano, entre comillas, se le va más, ¿no? Y mire, y la ubicación también es importante, ¿no? Norte, sur, este, oeste, estamos en el hemisferio sur. En el hemisferio norte, miren, norte, sur, este, oeste, o sea, es distinto. Y aquí igualmente vemos cómo va cambiando la posición del sol, ¿no? Y esto es importante, por ejemplo, para las energías renovables, ¿no? Para la ubicación de los paneles fotovoltaicos que ustedes ya alguna vez habrán visto, ¿no? Entonces la variación de los parámetros atmosféricos puede ser temporal, diaria, anual, espacial, dependiendo de las zonas en las que te encuentres, función de la altura. O sea, si se dan cuenta es un tema bastante complejo y bastante extenso. Miren, variación, estos son datos de la universidad, ¿no? Variación diaria podemos observar, variación anual, ¿no? Y a partir de eso se pueden hacer estudios. La variación espacial de la temperatura, ¿no? Aquí tenemos, ¿no? La temperatura en el globo prácticamente, ¿no? La variación del agua, ¿de acuerdo? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, la variación del agua. Y estos parámetros son muy importantes, ¿no? Porque, por ejemplo, nosotros somos zona propensa a fenómeno del niño, ¿no? Entonces, la temperatura del agua, este estudio es básico para el estudio del fenómeno del niño, ¿no? Del cual doctor Rodríguez es experto, ¿no? Aquí vemos algunos de los principales parámetros atmosféricos, ¿no? Temperatura, presión atmosférica, humedad relativa, velocidad y dirección del viento, radiación, lluvia, punto de rocío, ¿no? Las unidades con las que se mide y algunos de los dispositivos para medirlo, ¿no? Termómetro, barómetro, higrómetro, anemómetro, radiómetro, piranómetro, pluviómetro, termohigrómetro, ¿no? Entonces ahí están los parámetros para medir, ¿no? Estas son las estaciones, por ejemplo, con las que cuenta la universidad, ¿no? En distintas partes de la región. Mira, aquí tenemos imagen del anemómetro, que es para velocidad y dirección del viento, piranómetro, que es para radiación, la veleta, ¿no? Perdón, el anemómetro es para la magnitud, la veleta es para la dirección, sensor de temperatura, sensor de presión, humedad relativa, el pluviómetro que sirve para medir la lluvia. De ahí tenemos, ¿no? Estaciones meteorológicas, radares meteorológicos, satélites meteorológicos, ¿no? Entonces, como les digo, es un estudio bastante amplio y tampoco es tan sencillo, o sea, tiene complicaciones, porque si ya empezamos a hablar de meteorología, hay una parte de pronóstico, ¿no? Entonces, eso ya implica herramientas adicionales, ¿no? Aquí está la estación de la UDEP, ¿no? Les invito a que entren y la revisen, ¿no? Ahí se tienen la variación de los parámetros diarios, ¿no? A cargo del doctor Rodríguez, ¿no? Ahí está el radar escaneador de lluvias, ¿no? Que es un proyecto reciente, ¿no? Que ganó la universidad y este radar permite obtener la medida de lluvia en un radio de 100 kilómetros, ¿no? Entonces es un equipo bastante interesante, bastante importante, ¿no? Para cara a la región, ¿no? Un radar de lluvias funciona, dicho de una manera sencilla, ¿no? Con lo que vamos a ver al final del curso, ¿no? Que es el efecto Doppler, ¿no? Entonces, en función, el radar envía una onda, ¿no? Que rebota, ¿no? En función de la lluvia, ¿no? Y eso lo permite hacer el cálculo, ¿no? De cuántos milímetros ha llovido, ¿no? Esta es una simulación, vamos a ver si... A ver, aquí está. Entonces, miren, ahí está.
llega la onda, rebota y en función de eso te permite hacer el cálculo de la lluvia, ¿no? Este es el radar de lluvias con el que contamos nosotros en la universidad. Ese es el radio, ¿no? Que va a abarcar. Aquí se permiten unas pequeñas animaciones de la cantidad de lluvia, ¿no? Como se podría observar. Aquí, por ejemplo, es como está lloviendo, o sea, cómo tendríamos la imagen, nos faltaría traslaparla con el terreno, pero aquí si se dan cuenta lo que tenemos es lluvia, ¿no? Pero les estoy mostrando algunas aplicaciones y algunas cosas que se trabajan en la universidad, ¿no? Entonces lluvia. Un climograma, ya cambiando un poquito de tema, ¿no? Es la variación mensual de los principales parámetros climáticos, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos aquí en estos climogramas tenemos lluvias, temperatura media, temperatura máxima, temperatura mínima, ¿no? Sí, entonces esos son unos climogramas. Alguna vez con el doctor Rodolfo dejamos trabajo respecto a este tema, ¿no? Tratado de hacer en esta presentación un compendio de todo lo que tenemos, ¿no? O sea, de todo lo que corresponde a termodinámica de la atmósfera. Tenemos un climograma de Piura, ¿no? Entonces me estamos viendo temperatura promedio, ¿no? En varios años. La temperatura en el año 97, ¿no? Las temperaturas máximas, ¿no? Entonces da bastante información de cómo ha ido cambiando o cómo ha sido la variación de la temperatura en este caso para nuestra ciudad, ¿no? Eh, no está actualizado, no está hasta el 2016, ¿no? Pero bueno, la idea es mostrar, ¿no? Lo que se puede hacer, ¿no? Bueno, aquí tenemos algunos parámetros de radiación solar, ya prácticamente estamos terminando, ¿no? Entonces aquí hay unos datos interesantes. Todo eso es, eh, por ejemplo, en el piranómetro no se puede ver la radiación, ¿no? Que uno tiene disponible, ¿no? Que es un cálculo importante para estudios de energía solar, ¿no? Bueno, aquí hay un pequeño ejercicio, ¿no? Que es aplicación de fórmula, no hay mayor complicación. Un balance de energía de la Tierra, ¿no? Es como cómo es que se distribuye la energía que recibía la energía solar, ¿no? Cómo es que se distribuye. La temperatura de la Tierra, ¿no? Lo podemos calcular también. ¿Sí? Entonces esto son información adicional, ¿no? El efecto invernadero, que capaz algunos lo conocen, entonces básicamente es... eh, vamos viendo. El, el efecto producido en un invernadero en que la radiación solar, radiación visible de onda corta, atraviesa las paredes transparentes y es absorbida por el suelo, que emite esta energía en forma de una radiación de onda larga. Entonces vamos viendo. Las ondas provenientes de la energía solar llegan en onda corta, ¿no? Atraviesan, ¿no? Las capas de la Tierra, llegan aquí al suelo y rebotan. Pero cuando rebotan ya cambiaron de longitud de onda. Eso lo vamos viendo también después, ¿no? Qué longitud de onda. Pero por decirlo, es como decir, entra en una forma y sale en otra. Pero como ya sale en otra forma, o sea, en otra longitud de onda, que ya sería onda larga, ya no sale toda la radiación, ¿no? O sea, no es que todo lo que entró se salió. ¿Sí? Entonces, ese es un poquito el tema del efecto invernadero, ¿no? Entonces, hay gases, ¿no? Que efectivamente lo que hacen es evitan que salga aún, retienen, mejor dicho, parte de esa radiación, ¿no? Y lo que al final va a producir un calentamiento, ¿no? La superficie terrestre, ¿no? Entonces aquí tenemos algunas de las problemáticas actuales eh, de la atmósfera terrestre, ¿no? Una es la contaminación atmosférica, ¿no? Entonces las actividades antropogénicas, perdonen, o sea, la actividad del hombre, mejor dicho, tiene emisión de gases a la atmósfera, lo que se traduce en una contaminación atmosférica, ¿no? Destrucción de la capa de ozono. Entonces, de nuevo, ¿no? Las actividades del hombre emiten gases a la atmósfera, estos clorofluorocarbonos,
que conllevan a la destrucción de la capa de ozono. El calentamiento global, igual, ¿no? Actividades del hombre, o sea, si se dan cuenta, el punto común son las actividades del hombre. Emisiones de gases a la atmósfera, por ejemplo, el monóxido de carbono, que al final conlleva el efecto invernadero, ¿no? Por lo que les comentaba anteriormente. Bueno, aquí tenemos algunas gráficas de la variación de la temperatura de la Tierra, ¿no? Y como vemos se va calentando un poquito, ¿no? Ahora, cuando hablamos del término Tierra, no se imaginen que cuando dicen la Tierra se va a aumentar la temperatura, te vas a imaginar 10 grados que va a aumentar, ¿no? Las variaciones son pequeñas, ¿no? Pero como estamos hablando a nivel global, pequeñas variaciones tienen efectos importantes cara a la calidad de vida que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay algunas gráficas adicionales, como ha ido aumentando el monóxido de carbono, por ejemplo, el dióxido de carbono, perdón, eh, el efecto invernadero, miren, por ejemplo, 1918 todo esto era hielo, ¿no? 2004, miren, ¿no? Entonces, son actividades del hombre que perjudican, ¿no? al medio ambiente, ¿no? Cambio climático en el Perú, miren, pueden ver aquí como todo, o sea, se nota el calentamiento, ¿no? Se nota el calentamiento. Entonces, afecta el cambio climático en la región Piura, aumenta la temperatura del agua del mar, aumenta la recurrencia del fenómeno ENSO, ¿no? Que viene a ser el fenómeno del niño, ¿no? Y indicadores de cambio climático, ¿no? Entonces, se nota, ¿no? Cómo la actividad del hombre está cambiando a lo largo del tiempo y cómo está haciendo un cambio climático, ¿no? Y esto es cara a nuestra región, ¿no? Como les comentaba, es o sea, un capítulo que tiene bastante parte teórica, ¿no? Pero también tiene algunas partes prácticas, ¿no? Como lo que correspondió a humedad relativa, carta psicométrica, ¿no? Presión de vapor saturado, etcétera, ¿no? Entonces, se trataba de hacer un video no tan extenso, ¿no? Menos de 50 minutos, en el que prácticamente estoy abarcando todos los temas del capítulo, ¿no? Entonces, aquí tiene un buen punto de estudio, ¿no? Y de igual manera, ¿no? Siempre, en la medida de lo que puedan, ¿no? O deberían, ¿no? Escuchar las otras clases que dicta hoy es el ingeniero Rodolfo, ¿no? Entonces, es un material bastante completo el que le estamos brindando actualmente, ¿ya? Gracias.